Eunon. Vamos a inmersarnos, bonita palabra, porque ha salido lo de Cedarriak, que es un grupo que hace estudios e informes. Un grupo nuevo y distinto para explicar las circunstancias de la sociedad vasca desde la propia sociedad, o por lo menos desde un grupo de gente, un grupo promotor a la hora de hacer informes, estudios y poner en alerta las circunstancias desde el no compromiso partidista, pero desde en principio la sociedad civil, el ámbito de la empresa, de la intelectualidad. Vale, fantástico. Salieron a colación a propósito de una filtración a un grupo de comunicación fundado en el año 1937 después del latrocinio a las rotativas del PNV. Hay que decirlo todo, porque el centenario lo van a cumplir en 2037, no cuando dijeron que lo habían hecho, porque son un poco mentirosillos. Ni aquí la mentira está muy impregnada en todo esto, y la hipocresía, y bueno, el asunto. Cedarriak sale a la luz cuando podría ser perfectamente reconocible el asunto de que si quieres hacer informes para el cambio de la realidad social, puedes hacer informes sin que la sociedad los conozca y que lo conozca gente puntualmente, y que eso sirva para una influencia directa. Lo mismo que conozco a alguien que en su día fue concejal y que hacía informes para determinadas personas dentro de su partido para, con copia numerada, decir a quién iba y qué respuesta podía tener. Informes que nadie más fuera los conocían, porque no era para influir al grupo en general o a la opinión pública, sino determinadas personas para que interiorizan una serie de conceptos. Esto podía haber sido Cedarriak y que no nos hubiéramos enterado nunca, o quizá dentro de un futuro a ver de qué iba esta iniciativa, puede ser, pero viene de una persona que piensa que estas cosas merecen socializarse. Lo mismo que a él le han convencido para que socialice cierto conocimiento que tenía previamente. Pero aquí hay, curiosamente, tela que contar, porque públicamente, ¿qué ha pasado? Ha pasado que el informe dice algunas cosas negativas de la situación del País Vasco, pero evidentemente no necesariamente el gobierno vasco, que tiene la iniciativa que tiene, y en la situación actual, derivado de las rondas del GATT, luego derivado en OMC, y en la situación, por ejemplo, en Doha, en 2002, 2003, pero esto viene de la ronda Uruguay de los años 80, una situación económica que, bueno, mis dos maestros en el ámbito, como fueron Felipe González y Noé Cornago en la Universidad del País Vasco, en mi licenciatura de Ciencias Políticas, y después en el doctorado de Relaciones Internacionales, dijeron, sobre todo Noé, el ámbito de que había un aprendizaje de las empresas a la hora de escalar e instalar en el mundo su perspectiva. Y por tanto estas cosas luego hay que interiorizarlas y hacer la contra, porque precisamente la política es la que menos capacidad tiene. Es curioso, porque es la que menos capacidad tiene y se ha despolitizado a veces por estos que son anti todo. Han permitido que las empresas tuvieran mucho poder y las instituciones políticas perdieran capacidad operativa. Por lo tanto, hay que implicar a la sociedad civil. Por ejemplo, una digresión, el caso Hiriko. Corrupción, PNV, esto, lo otro. Luego el Partido Socialista fue el que más opinión pública debería de tener, porque es el que más financiación pública dio con el gobierno de Zapatero y con el gobierno de Patxi López en el País Vasco. Pero se dice corrupción. No, el principal problema fue que la mayor parte del dinero era público y no hubo inversión privada en cantidad suficiente. Hasta el punto de que se dijo, esta patente algún día va a acabar en algún sitio, puede en Corea del Sur, puede que en Japón, y acabe haciéndose realidad, pero sin la participación de los vascos. Ahora se ha visto y se ha confirmado. El Hiriko se va a hacer bajo otro nombre en Tudela. Fantástico, ¿eh? Aplausos
a todos esos que permitieron la destrucción de capital humano y capital tecnológico del País Vasco simplemente por hacer un titular y por hacer una noticia en la prensa y por ganar unos votos. ¿Por qué hay que hacer eso? Porque en realidad el país les importa un pito, les importa mucho ganar dinero. Y ese grupo de comunicación pretende meterse con la institución principal y con el partido líder, porque la sociedad lo ha dicho así, y en multitud de ocasiones, ganar un montón de dinero, sabiendo que ese partido y ese gobierno van a liderar en lo mejor para el País Vasco. Con lo cual, la cuadratura del círculo. Ellos meten mierda, el país funciona y ellos ganan dinero. Fantástico. Cedarriak es uno de esos elementos. Un elemento de transformación del país, en principio, como ideario. Otra cosa es que lo haga o no lo haga. Y ahí no me voy a meter. Eso depende de otros. Transformación en lo intelectual. Hacer un diagnóstico, porque lo más importante, el filósofo Ortega y Gasset decía: los españoles no saben lo que les pasa y eso es lo que les pasa. Y por tanto hay que hacer un diagnóstico preciso a la hora de poder luego hacer un pronóstico. Hacer un programa para dar soluciones e ir a un escenario de futuro. Pero primero hay que hacer un diagnóstico. Han querido hacer un diagnóstico. Hay cosas positivas y hay cosas negativas. Pero ese grupo de comunicación, que nace en 1937, se fijó única y exclusivamente en los aspectos negativos. Puede que haya una filtración. Recuerdo vivamente que Begoña Errasti Esnal, cuando se producía el nuevo estatuto, en su propia ejecutiva nacional de Eusko Alkartasuna tenía que poner encima de la mesa los materiales para discusión, pero inmediatamente después de la finalización de la ejecutiva nacional, recogerlos y llevárselos a su casa para evitar filtraciones a ese grupo de comunicación en el que siempre acababan sabiendo algo de alguien. Las filtraciones, ¿hasta qué punto pueden beneficiar a una persona o a una circunstancia? ¿Por qué? Y ahí se deriva al Partido Popular, a Euskal Herria Bildu, a Podemos, sobre todo estos últimos que hablan de oídas, de cosas que han escuchado. Venga, pa'lante. Si es contra el PNV, si es contra el gobierno vasco, todo es válido. Bueno para el convento. Cuando se les puede sacar la tarjeta roja en muchas situaciones a Podemos, a Bildu y al PP. Pero el asunto es ese. El vínculo de ese grupo de comunicación, de Vocento, del PP, y luego la izquierda de este país saliendo en tromba para decir cositas en esa forma de mare magnum contra las instituciones vascas y tratar de desgastar al partido líder y al gobierno que lidera. Eso es lo que tenemos encima de la mesa. Una forma que para alguien intelectual de la academia, de la universidad, es absolutamente increíble e inaceptable, sobre todo en el marco internacional, en donde lo que funciona es la forma en la que uno critica el trabajo de los demás, en el que primero se dicen las cosas buenas, pero luego también se dicen las cosas malas. Se hace un balance, porque nada puede ser malo en absoluto y nada puede ser bien en absoluto. Porque es como el oxígeno. El oxígeno es maravilloso y proporciona la vida, pero el oxígeno oxida y la oxidación produce la muerte. Por lo tanto, se podría incluso hablar de la conspiración del oxígeno que nos está matando a todos a la hora de respirar. Oxidación, muerte. Pero oxígeno es vida, y sobre todo también a través de H2O. El oxígeno está en el agua, está en el aire, pero nos mata. Por lo tanto, en una combinación de bien y mal, de combinación de positividad y negatividad, de cosas que están establecidas y que funcionan y otras cosas que están por mejorar, es la idea, en principio, que entiendo yo, que hay en Cedarriak respecto al futuro del País Vasco.
que tienes unido precisamente en esa conceptualización respecto a una de las herramientas que establecen el marco de las posibilidades del País Vasco, como es el sistema de concierto y de cupo, que evidentemente es una herramienta, pero debe de estar en manos de alguien que la debe utilizar para el bien. Una herramienta no deja de ser una instrumentación de una posibilidad. Por ejemplo, puede ocurrir el mal holandés, el mal de tener unos buenos recursos naturales en los que al final acabas hundiéndote en el glu de la derrota. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, la diferencia de un Noruega, de Venezuela, de Australia o de Botsuana. Son 4 casos y completamente distintos cada uno de ellos. O ir a la fuente de lo que le pasó precisamente a los Países Bajos. Pero claro, para eso hay que tener una vocación de realismo y de profundidad de campo y de establecer los límites de un debate académico, profesional, para ayudar a los técnicos, ayudar a los funcionarios, ayudar a los representantes institucionales a una línea política que pueda, desde el desapasionamiento, a veces también desde el despartidismo, profundizar en un avance estructural para el país. Cual es curioso porque normalmente en el País Vasco el único que ha sido capaz de hacer algo en estas líneas han sido precisamente los líderes del Partido Nacionalista Vasco. Por ejemplo, se quedó solo el PNV en la construcción del Guggenheim y Afuer, de verdad, que ha sido bueno para la economía del País Vasco, un museo. Y la reconversión, la reindustrialización con otras industrias, incluso lo que se pretende hacer en Zorrozaurre, del proyecto de la difunta Zaha Hadid. Hay muchas realidades que han sido impulsadas. Evidentemente no es el futuro glorioso donde hay aquella cosa que salía de las rocas en el desierto en esos 40 días o años en los que pasó Moisés hasta que pudo ver Tierra Santa, pero no le dejaron entrar. Bueno, no somos el país más rico del mundo. Y evidentemente hay que recuperar las inversiones a través de impuestos para poder hacer más inversiones. Las realidades son las que son y no se puede hacer populismos ni de derechas ni de izquierdas, porque evidentemente no tenemos el beneficio de la capitalidad, como es Madrid, que es una aspiradora de recursos y la que hay que combatir de alguna determinada manera con políticas inteligentes. Ahí precisamente estaría la dicotomía de la cosa que debería haber sido, como es un lugar donde hacer reflexiones serias y concienzudas para el futuro del país, y lo que ha sido un lugar en donde Cedarriak aparece, lanza unos comunicados, lanza un primer estudio, pretende hacer un segundo que lo aplazan para no salir en septiembre antes del debate de política general, y se establece esa dualidad en la que ese grupo de comunicación dice lo que tiene que decir según sus parámetros y para seguir manteniendo una lectura fiel que está cada día más en entredicho en la prensa escrita en papel. Luego deriva al partido amigo de ese grupo de comunicación, que es el PP, y a partir de ahí lo que diga el PP es replicado de oídas como el teléfono escacharrado por Euskal Herria Bildu y por Podemos. Y ya se ha montado el tinglao. Ya no se habla de la intención ni del documento original, se habla de lo que ha dicho el PP respecto a lo que ha dicho el correo y así el teléfono escacharrado. Y del otro lado, los fundadores y miembros de Cedarriak callan. Y así el pueblo se queda con la impresión de que este es un grupo que dice que todo está mal, todo muy malito, todo en la mierda, todo está acabado y el País Vasco es lo peor de lo peor. Fantástico. Esta es una realidad que debería enseñarnos que las cosas deben cambiar. Debe cambiar la gente. A veces cuando se sale a explicar las cosas, evidentemente puede haber crítica, puede haber polémica, puede haber problemas, pero es más problemático cuando la gente se calla y no dice la verdad.
cuando no dice que este es un proyecto de gente particular y que sobre todo establece líneas respecto a la sociedad civil, respecto a las empresas, respecto a las asociaciones, respecto a las circunstancias de una sociedad privada que debe de responsabilizarse del futuro de sus propios conciudadanos, no solo dejar el ámbito del futuro del país en las instituciones representativas, que sí deben de hacer el liderazgo colectivo, pero debajo deben haber iniciativas particulares que vehiculicen circunstancias y realidades. Y dejando de lado también reflexiones acerca de la realidad del músculo financiero del País Vasco, en donde el BBVA y mediáticamente ese grupo comunicativo tiene mucha responsabilidad porque está vinculado con el clan de Neguri, que hicieron todo lo posible para la fusión con Argentaria y quitar la posibilidad de que ese clan siguiera dirigiendo o otra gente del País Vasco tuviera peso específico en ese banco y llevándolo de facto a Madrid, dejando única y exclusivamente pues lo que tiene respecto a la antigua Laboral Kutxa con Ipar Kutxa, el ámbito de Mondragón por un lado, Kutxabank, la fusión de las tres cajas que siguen siendo públicas en la medida que siguen siendo tan privadas como antes las cajas en base a los impositores, a los propios clientes. Por tanto, las cosas son distintas de lo simple que algunos pretenden puntuar. Hay cosas que merecen un tratamiento mucho más detallado. La sociedad vasca apenas tiene músculo financiero en unas estructuras que puedan dar cobertura a una serie de empresas que al final acaban siendo compradas por fondos de inversión. ¿Y qué son fondos de inversión? Fondos buitre, maravillosos, gente como BlackRock. No, los fondos de inversión son gente que tiene dinero. Pueden ser pensionistas de otros países, pensionistas de otras partes de este país, llamado el Estado español, o pensionistas del País Vasco, puede ser, o podría hacerse. ¿Por qué no? Que meten un dinero en un lugar para que se lo gestione alguien con capacidad técnica para el beneficio. Y evidentemente necesitan productividad y a veces van a un sitio. Por ejemplo, Qatar o Noruega tienen de estos fondos soberanos porque tienen recursos para ello. Y esos fondos van para aquí, para allá, invierten, no invierten, desinvierten, compran en grandes empresas, pequeñas, medianas. Si tú no tienes la capacidad de dar sostén financiero, pasan esas cosas que te vienen de fuera, te compran las empresas, luego puede que la descapitalicen, puede que la lleven a otro lugar. Por ejemplo, con Gamesa pasa con el liderazgo que lo llevan a Madrid, y precisamente ahí entra en función el asunto de que Madrid es el que más ingresos por ámbito naviero tiene. ¿Madrid? Sí, Madrid. Pues ese ámbito en el que la presidenta de la Comunidad de Madrid decía que quería ser el primer puerto de ferries de España. Ese es el ámbito y el nivel de la competencia. Un centro, aspiradora, agujero negro, ciertamente. Pero más allá, debe haber músculo financiero, músculo asociativo, músculo personal para ser capaces de abandonar el conformismo y seguir adelante en una forma de estructura que lidere el país, pero no puede dejarse única y exclusivamente al Endacari y a los diputados generales para el liderazgo de todo el marco y el músculo social del país. Porque debe haber acompañamiento de economía, de empresas, de asociaciones, y eso es en parte lo que también quiere poner encima de la mesa el grupo CDRIA, que entiendo yo. Igual me equivoco, pero es lo que entiendo. Hacer una visión de conjunto en la que se ha cogido una parte y de esa parte, ese grupo de comunicación, el grupo Vocento, ha pasado al PP y de ahí Euskal Herria Bildu y Podemos, para engrasar la mierda y que el debate no se dé. Y eso, curiosamente, ¿a quién beneficia? A los citados. A Vocento para vender más y mejor. A el PP para decir que lo que tiene en Madrid es maravilloso y que Ayuso forever. A Euskal Herria Bildu y a Podemos para decir, ¿veis? Esta gente
dice que el País Vasco es caca y que todo lo que ha hecho el PNV es basurilla. Vale, pues los datos dicen lo contrario. Sí, con necesidad de mejora, pero dicen lo contrario. Y por lo tanto, esta situación global respecto a Cedarriac, ¿a quién beneficia? La situación tal y como está. Por eso, mi reclamo fundamental es transparencia. Transparencia y que la gente que haya oído hablar de esto no se deje engañar por los titulares, no se deje engañar por las grandes palabras y que vayan a la página de Cedarriac y lean el informe ellos, cada cual, que no dejen que le interpreten el informe y que lo valoren en su justa medida, para bien, para mal, para cabrearse, para felicitar, sea lo que sea, siempre hay que ir a la fuente original, donde está la verdad. Porque cada cual, en principio, entiendo que somos suficientemente adultos como para saber entender las cosas que nos quieren explicar. Ellos que han decidido hacerlo público. Es su responsabilidad y su decisión hacer público tanto su existencia como el documento que estamos hablando. Pero eso, precisamente, debería de favorecer que cada cual lo valore y no necesite de un intérprete, porque está escrito en el mismo idioma en el que estoy hablando ahora mismo y por tanto accesible al prácticamente conjunto de la sociedad vasca. Denuncio el procedimiento de lo que ha pasado. El fondo es importante, pero el envoltorio ha sido horrible. Horrible, y cada cual que asuma sus responsabilidades. Yo solamente quería ponerlo y exponerlo tal como lo interpreto yo. Y que lo importante es que haya más transparencia, pero evidentemente no me estoy refiriendo a transparencia en las instituciones. No. Porque esas ya tienen un 100, sobre 100, en el organismo que hace informes acerca de esto. No. Debe haber transparencia en las iniciativas particulares a la hora de no tener miedo cuando te dan una bofetada, salir a explicar por qué ese de enfrente es un canalla y avergonzarle en público. No puede ser como aquel pequeño fragmento del ala oeste de la Casa Blanca con Joel Silver, si no recuerdo mal, o Ron Silver, siempre me equivoco, pero es aquel en el que están hablando dentro del despacho de la sala mural. Bueno, están ahí hablando de la campaña que viene y hablando acerca de la reacción que deben de tener respecto a los republicanos, que están haciendo una serie de campañas horribles y diciendo cosas tremendas. Y evidentemente pues, la idea tradicional suele ser, bueno, pues hacer un control de daños, vamos a decir una cosita por aquí y por allá para que simplemente... Y llega este personaje, que es el que hace como el jefe de campaña externo a la Casa Blanca para seguir adelante y tratar de... Y dice, no, se ha acabado. Aquí se ha acabado. No podemos... Cuando me insultan y me dicen porque eres un comunista, alguien que quiere que la gente no trabaje, que quieres que la gente vuelva al paleolítico y que se dediquen a la colección, a la recolección y todo esto. No. Tú, vergonzante, antifemenino, homófobo y que quieres llevar a Estados Unidos de vuelta a los años 50, te voy a atacar. No. Eso de que nos vamos a ir a la esquina a cubrirnos y decir, por favor, no me pegues. No. Se acabó. Bien parece. Raya en la tierra. Hay que responder. Y por lo tanto, eso de Pocento saca una cosa, el PP dice una cosa, los otros hablan de oído, y aquí nadie responde y nadie dice nada, y se dice, esto es una... y se echa a un lado. Me parece horrible. Debemos aprender de esto y que esto no se repita en el futuro. Y no me estoy refiriendo a la reacción
de Binger Superior. No, porque los promotores deben saber lo que tienen dentro, a quién incorporaron y por qué. Y que cada cual dentro del grupo de Zarriak debe saber para qué estaba y qué hizo. Y hacer contrición. Y el público saber qué pasó ahí. Y para la transparencia, explicarse. Si han decidido ser públicos, que todo sea público. Hay que tener responsabilidad. Responsabilidad de lo que se dice y de lo que se hace. Y yo aquí lo dejo. Con permiso del general. Y sin más, es que ricasco, a Bat, Betty